Con base en la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI en días anteriores, y con la inminente necesidad de un nuevo cónclave en los próximos días, quisiera aprovechar la oportunidad histórica para hacer esta pregunta. ¿Fue Pedro el primer Papa? Pensemos por un instante en la importancia de esta pregunta. Si la respuesta es positiva, nuestros amigos católicos tienen toda la razón en sujetarse y venerar la figura representada por el Papa. Pero si la respuesta a nuestra pregunta es negativa, entonces la figura del Papa no solo es contraria a la verdad del Evangelio, sino por lo mismo innecesaria y superflua a nivel espiritual. Así entonces, esta pregunta tiene una gran importancia, y si usted, mi amigo oyente, es un católico, la respuesta a esta pregunta debe interesarle, pues trata con sus convicciones religiosas más profundas. Pero si usted no lo es, entonces la respuesta a esta pregunta también le interesa, pues la misma puede ayudarle a confirmar lo que ya cree. De esta manera, todos estamos interesados en conocer la realidad en torno a la figura representativa del Papa. Pero para poder responder una pregunta tan importante, necesariamente quisiera apelar a dos fuentes distintas pero interrelacionadas. En primer lugar, debemos examinar el contexto doctrinal por el cual se nos confirma o rectifica la realidad bíblica en torno al papado. En segundo lugar, debemos examinar también el contexto histórico a través del cual podemos reconocer la realidad práctica y funcional del mismo cargo u oficio. A partir de estas dos fuentes, quisiera responder a la pregunta: ¿fue Pedro el primer Papa? La primera parte de nuestro estudio la iniciamos con la examinación del texto base, por el cual nuestros amigos católicos establecen la realidad del papado como un tema doctrinal. En Mateo 16:18 el apóstol escribe: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Para honrar a la verdad, debemos aclarar que este no es el único texto bíblico que nuestros amigos católicos utilizan para determinar el papado del apóstol Pedro como un asunto doctrinal. Existen otros textos en los cuales se apoya el catolicismo romano para establecer el mismo asunto, pero Mateo 16:18 es el texto base o la plataforma bíblica con el cual se determina dicha doctrina. Una lectura superficial de Mateo 16:18 podría llevarnos a concluir que ciertamente Pedro fue la roca sobre la cual se estableció la iglesia. Esta interpretación implicaría que el apóstol Pedro fue especial, por conferir al Señor una autoridad más elevada respecto a los demás apóstoles. Pero un análisis correcto del contexto de las palabras del Señor puede ayudarnos a determinar la veracidad de las mismas. Tres elementos básicos nos ayudan a establecer la verdad en esta parte de la lección. En primer lugar, debemos analizar el contexto en que se encuentra Mateo 16:18. En segundo lugar, tenemos que examinar los términos específicos que utiliza el Señor en el mismo versículo. Y finalmente, requerimos especificar el rol de los apóstoles y el de los obispos a la luz del Evangelio. Leamos entonces el contexto en que se encuentran las palabras del Señor en Mateo 16:18. Este comienza en el versículo 13 y se extiende hasta el verso 20 del mismo capítulo. Mateo 16 del 13 al 20 nos dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Para empezar, notemos que en este contexto particular se trata el importante tema de la naturaleza de Jesús. En Mateo 16:13 y en Mateo 16:15, Jesucristo realiza dos preguntas. Las dos preguntas son hechas a los discípulos y las dos preguntas tratan sobre el mismo tema, la cuestión de su identidad. Ahora bien, en la primera pregunta el Señor cuestiona a los discípulos sobre la perspectiva que el público tiene sobre Él. La respuesta se nos ofrece en el verso 14, donde la gente tenía un alto concepto de Jesús al compararlo con alguno de los profetas. Pero dicho concepto también era muy limitado y restringido, por lo tanto, poco claro y nada verdadero. Pero la segunda pregunta es más particular o personal, pues el Señor cuestiona a sus discípulos sobre la perspectiva que ellos mismos tienen sobre Él. La respuesta es ofrecida por Pedro en el verso 16, donde el apóstol identifica con toda claridad a Jesús como el Señor. Dado a la veracidad de la respuesta del apóstol Pedro, el Señor le alaba en el verso 17. Y es el mismo Jesús quien hace las comparaciones o apologías en los versos 18 y 19. Finalmente, es Jesucristo mismo quien en el verso 20 ordena callar a sus discípulos. En todo el contexto, es Jesús y no Pedro el sujeto protagonista. Notemos que es Jesús quien hace las preguntas. Es Él quien escucha las respuestas. También es a quien Pedro identifica, y es Jesús quien alaba al apóstol y quien hace las comparaciones, quien da a Pedro las llaves del reino, y es Jesús quien ordena callar a sus discípulos. En síntesis, es Jesús y no Pedro el protagonista del relato. Pensar que Pedro es el protagonista de la narración es inconsecuente con todo el contexto, pues allí no se trataba de averiguar la verdadera identidad del apóstol, sino más bien la de Jesús. Lo único que hizo Pedro fue dar una respuesta apropiada y correcta a la pregunta que hizo el Señor. Entonces es la naturaleza de Jesucristo y no la de Pedro la que se trata en el contexto de Mateo 16. Pero esto mismo se puede corroborar cuando analizamos de forma semántica las comparaciones que hace el Señor en el verso 18. Ahora centremos nuestra atención en Mateo 16:18, donde el Señor dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas veces a lo largo de todo su ministerio, Jesucristo apeló a diversas apologías para dar a conocer un asunto particular relacionado con su persona o su obra. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, vemos varias de dichas apologías del Señor. En el capítulo 2, Jesús se comparó con un templo. En el capítulo 10, con una puerta. En el 15, con una vid. Pero en Mateo 16:18 el Señor se compara a una roca. Notemos que en Mateo 16:18 el Señor llama a Simón Petros, masculino, es decir, Pedro, una roca pequeña, una piedrecilla o un pedazo de piedra. Pero por otro lado, allí también el Señor se compara con una roca, es decir, Petra, singular y femenino, para dar evidencia de una piedra de mayor tamaño o proporción. Así podemos establecer que los términos usados por el mismo Señor son tan distintos como dicientes.
Pedro fue una piedra pequeña, pero Cristo es una roca enorme. Poner al apóstol Pedro en la posición de la roca, Petra, es elevarlo al estado de hijo de Dios. Pero poner a Jesús en la posición de piedra, Petros, es denigrarlo a una posición menor, siendo él el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como el mismo apóstol Pedro lo reconoció en Mateo 16:18. Pero esto mismo lo aclara Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, y entre los versículos 4 al 8, cuando escribe lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí la comparación es hecha por el apóstol Pedro, y es muy seguro que la usó con base en aquello que el mismo Señor le enseñó años atrás. El caso es que a través de dicha apología, Pedro confirma la naturaleza y autoridad del Señor. Pedro usa la misma palabra para identificar a Cristo y los creyentes, pero es enfático en señalar que Cristo, y no él o algún otro creyente, es la piedra viva y la piedra angular sobre la cual se fundamenta la iglesia. Pedro añade que es Cristo a quien debemos acercarnos. Es Cristo quien ha sido desechado por los hombres y es Cristo quien ha sido escogido por Dios. Siendo Cristo la piedra principal, las demás piedras son secundarias, que se ubican sobre aquella primera para edificar la casa espiritual, la cual es la iglesia del Señor. Pero esto mismo lo corrobora el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 cuando escribe: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Notemos que no existe persona, por importante o prominente que sea dentro o fuera de la iglesia, que pueda poner un fundamento distinto en la misma iglesia, el cual ya haya sido puesto. Ni el mismo Pedro, con todo su apostolado, pudo o quiso tener la misma posición elevada y exclusiva del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, el apóstol Pablo añade en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos al apóstol Pablo identificando a los apóstoles, plural, no solo a Pedro, sino a todos los apóstoles y también a los profetas como sujetos importantes en la obra del Señor. Pero es muy claro también que Pablo pone a Cristo como sujeto principal en el contexto de la iglesia, haciéndolo muy superior a los apóstoles y a los profetas. Siempre vemos en la Biblia un rol trascendental en la persona y la obra de Jesús, pero también siempre vemos a los demás personajes y roles con un papel secundario o consecuente. Esto permite que no choquen o vayan en contravía los cristianos con Cristo, pues cada uno ha de reconocer su posición. Es notable que mientras abundan las referencias en torno al papel del Señor con su iglesia, no hay una sola mención, ni explícita ni implícita, por medio de la cual podamos determinar que Pedro en dado momento llegó a ser cabeza de la iglesia en el primer siglo. En resumen,
Cristo es el sujeto principal de la autoridad en la iglesia, mientras los creyentes ejercemos distintos roles dependiendo del don o el talento que tengamos. Habiendo analizado entonces el contexto y la semántica de Mateo 16:18, veamos ahora el rol distintivo que poseen los apóstoles y obispos. El Evangelio especifica con toda claridad que el apostolado hace parte de otros dones que Dios mismo procuró para su iglesia. En Efesios 4, entre los versos 7 al 13, el apóstol Pablo nos escribe: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el contexto del Nuevo Testamento, existen varios términos que en nuestro idioma se traducen de la misma forma. La palabra don, por ejemplo, es precisamente uno de aquellos términos. Generalmente, cuando hablamos de los dones de Dios, una gran mayoría de personas se remite a los dones carismáticos, tales como el don de lenguas, el de sanidades, el de milagros, entre otros. Por supuesto que estos son dones de Dios. Pero debemos aclarar que estos no son los únicos dones de Dios que determinó para su pueblo. Además de estos, existen otros dones, como los apóstoles, los profetas o los pastores, entre los cuales también el Señor los destinó para su iglesia. El apóstol Pablo utiliza en Efesios 4:7 la palabra dorea para hablar de otro tipo de dones que Dios determinó para su iglesia. Tal vez para muchas personas estos dones no son tan llamativos o espectaculares como los carismáticos, pero ellos tienen un papel muy importante en el contexto de la congregación. Cuando analizamos el contexto de las palabras escritas por el apóstol Pablo en Efesios 4, se nos describe con toda exactitud el propósito básico de aquellos otros dones. En Efesios 4:12 leemos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Notemos que estos dones tienen la clara intención de perfeccionar o edificar a la iglesia que ya había sido establecida. Así entonces, si los dones carismáticos permitieron a muchos acercarse a la verdad, estos otros permitieron que los ya cercanos no llegaran a alejarse. Pero por otro lado, tenemos que entender que varios de estos dones tuvieron una vigencia determinada. En Efesios 4:12, el apóstol Pablo añade: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Varios de estos dones tuvieron vigencia mientras la revelación del Evangelio era dada por el Espíritu Santo. Hoy en día, cuando toda la verdad nos ha sido revelada, tales dones han sido revocados. En Judas versículo 3 leemos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
También el apóstol Pedro añade en 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La fe ya ha sido dada, así como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nuestro deber es conocer tales cosas y mantenerlas, pero no esperar que se nos den o que nos sean reveladas, pues tal cosa ya se dio. Podemos ver entonces que hemos recibido todo aquello que nos es necesario en el contexto espiritual y doctrinal. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué sucede con el don de los apóstoles y profetas? Pues bien, para ser apóstol, en primer lugar, había requerimientos muy importantes y específicos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y entre los versículos 15 al 26, podemos observar el nombramiento de Matías como apóstol del Señor. Esto por causa de la apostasía de Judas. Quisiera resaltar los versos 21 al 22 para identificar aquellos requisitos básicos para llegar a ser apóstol. En Hechos 1, 21 y 22, Lucas nos dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Lucas, tomando las palabras de Pedro, nos dice que para ser apóstol primeramente se requería ser varón. Las mujeres no tuvieron lugar en el apostolado de Cristo. Pero además del contexto genérico, los apóstoles tenían otros requisitos muy excluyentes, como ser testigos oculares del bautismo del Señor, de todo su ministerio, de su resurrección y su ascensión. Esto pone a los apóstoles en una posición muy discriminatoria, pues fueron muy pocas las personas que pudieron responder tales demandas. En este sentido, es imposible que hoy en día existan apóstoles, al menos desde el contexto escritural. Los apóstoles contemporáneos, por más que lo deseen, no se ajustan a los requerimientos del Señor a través del Evangelio, porque es imposible que ellos hayan sido testigos de todas aquellas cosas. Así entonces, si ellos no tienen los requisitos básicos para ser apóstoles, ¿por qué pueden serlo? Ahora bien, aquí tenemos que aclarar que el apostolado no se ejerce actualmente en el contexto personal, sino más bien en el doctrinal o escritural, a través de aquello que nos fue revelado por ellos mismos. Hoy en día podemos apelar a los apóstoles cuando vamos a sus escritos inspirados, de tal forma que aún los apóstoles en nuestros días sirven a la obra del Señor. Pero el rol de los apóstoles es muy distinto a su persona y requerimientos, lo cual es imposible actualmente. Pero si había requisitos y propósitos básicos para el rol de los apóstoles, también los existe para el caso de los obispos. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, Pablo escribe: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Notemos que existen requerimientos básicos para ejercer el obispado. Requerimientos que son dados por Dios y que deberían respetarse. Es notable que el apóstol Pablo revele que los obispos, plural, deban ser casados y padres de familia. Pero esto mismo no lo avalan los sacerdotes católicos y no pocos pastores denominacionales. Así entonces, la palabra del Señor es deshecha por los mismos hombres que profesan creer y obedecer a Jesús. Pero como dice el Señor, no es quien me dice Señor, Señor, quien entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero si hablamos de los requisitos de los obispos, también tenemos que hablar de su rol y propósito. En primer lugar, la tarea de los ancianos u obispos era gobernar o supervisar la iglesia. En 1 Timoteo 5:17 Pablo escribe: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto mismo nos especifica el mismo Pablo en 1 Timoteo 3:5 cuando añade: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El trabajo de los obispos es cuidar o velar por la iglesia. En 1 de Pedro 5, del 1 al 3, Pedro nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Notemos que aquí Pedro utiliza la palabra ancianos para hablar de los mismos obispos. En 1 de Pedro 5:2 se nos revela que los obispos son puestos para apacentar la grey de Dios, es decir, para guiar, proteger o cuidar de la iglesia. La palabra hace énfasis desde el punto de vista metafórico para mostrar la tarea que tenía un pastor con su rebaño. Así entonces, podemos resumir varias cosas. En primer lugar, que el término siempre es el mismo para identificar a los pastores, ancianos u obispos desde el contexto original, es decir, desde el griego. Esto es importante para reconocer que no existen tres funciones diferentes, sino más bien tres traducciones distintas para una misma palabra, un mismo cargo o un mismo oficio. En segundo lugar, que el término siempre se usa en el contexto bíblico en plural, con excepción de Jesucristo, para determinar que no existe un solo obispo para la iglesia, sino una pluralidad de ancianos para ella. En tercer lugar, que la pluralidad de los obispos se limitaba a una sola iglesia local, es decir, a aquella a la que pertenecían. La imagen de un obispo principal o universal es contraria a la revelación bíblica, a menos que se trate de la persona de Jesucristo. Finalmente, podemos concluir que los requisitos, funciones y carácter de los obispos son específicos y bíblicos, tal como sucede con el caso particular de los apóstoles. Teniendo en cuenta todo lo anterior, preguntémonos entonces, ¿dónde queda el Papa en el contexto bíblico? En la Biblia no se nos habla de Papa, pero tampoco de los arzobispos y de los cardenales, por tan solo nombrar algunos roles en la Iglesia Católica. Sencillamente, como vemos en Efesios 4, se nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Hechos 6 se nos añaden los diáconos, que son otro importante don para la iglesia, con sus requisitos y sus funciones. El título o el rol del Papa, como lo conciben los católicos, no existe
en el contexto de la palabra del Señor. Pero tampoco vemos en la Biblia la imagen de un arzobispo o de algún cardenal. Surge necesariamente la pregunta: ¿cuándo surgieron estas jerarquías clericales? Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que apelar a la historia y específicamente a la etimología de la palabra papa. Popularmente, el término papa se ajusta al acrónimo latín Petri Apostoli Potestates Accipiens, que significa sencillamente el que sucede al apóstol Pedro. Sin embargo, el término papa proviene del griego papas, que literalmente significa padre o papá. En el siglo II de nuestra era se separaron los ministerios del obispo con los del presbítero. Si bien desde el contexto bíblico son la misma cosa o función, la Iglesia quiso separarlos para diferenciar su rol y su papel. Mucho tiempo después comenzaron a aparecer otros oficios como los del arzobispo, y para el siglo X de nuestra era aparece el oficio del cardenal. Cipriano de Cartago, por ejemplo, es llamado papa en varias de las epístolas. Por ejemplo, en la epístola 8, en la 13ª o en la 30ª. Y esto para distinguirlo de otros miembros de la Iglesia. Pero a partir del siglo XI, el término se convirtió en un título de carácter exclusivo para el obispo de la ciudad de Roma por sobre el de Constantinopla. La rivalidad entre los poderes de los obispos de ambas ciudades surgió con la conversión del emperador Constantino, quien trasladó la sede del imperio de la ciudad de Roma a la de Constantinopla. Entonces quiso establecerse qué obispo sería el primo de los pares o el primero de los comunes. Durante 2 siglos, los obispos de Roma y Constantinopla se disputaron la primacía, pero solo a finales de la Edad Media, Roma se forja como principal, y es a partir de allí que se habla del catolicismo romano para distinguirlo del catolicismo ortodoxo. Fue entonces cuando Gregorio VII usó de forma exclusiva el título de papa, y a partir de allí para todos los obispos de Roma. En el caso contrario, el de Constantinopla, pudo llamársele a su líder más representativo el patriarca de Constantinopla. Ahora bien, a partir del siglo XII, la elección del sumo pontífice romano se realiza a través de cónclaves. Esto es, la reunión del colegio cardenalicio en que los purpurados eligen mediante escrutinio secreto un nuevo papa. Conforme al Código de Derecho Canónico, solamente el colegio cardenalicio tiene competencia para elegir a un sumo pontífice. Sin embargo, deben apegarse a la normatividad específica. Dicha normatividad es expedida por el mismo Papa. La que rige actualmente se encuentra contenida en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, expedida por el Papa Juan Pablo II el 22 de febrero de 1996, la cual solamente ha sido aplicada una vez tras la muerte de dicho pontífice para la elección del actual Benedicto XVI. Pero además, debemos entender que la figura del Papa no solo existe desde un contexto religioso, sino también y sobre todo desde un contexto público y político. Y por ello, al Papa también se le considera como jefe soberano del Estado Vaticano y representante principal de la Santa Sede, con funciones jurídicas y políticas que le merecen internacionalmente inmunidad diplomática en más de 170 países. Muchas otras cosas podríamos añadir acerca del ejercicio, el rol y la historia del Papa. Pero espero que a través de esto podamos hallar suficiente información bíblica e histórica para determinar la realidad en la cuestión del papado.